Claro que lo sabemos, presidente. El nudo gordiano no es la cantidad de charlatanería improvisada que escupe todos los días para prometer todo lo que no va a hacer, de que este es un gobierno corrupto, clientelista e igual de oscuro a todos los demás. Bueno, espero que el internet precario lo permita. La columna se llama La pantomima del cambio. Perdón, se llama Pantomima del cambio. Hace varios días, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó otra de sus enigmáticas reflexiones que retumban por meses en las agrietadas y sucias paredes de la discusión pública. Es que yo los invitaría a que miraran menos la forma que el contenido. Sin contenido no hay formas. Cuando la dijo causó revuelo porque se refería a sus cada vez más confusas intenciones de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero las palabras vuelven a cobrar vigencia con las revelaciones de Daniel Coronel en el reporte Coronel de la W Radio, según las cuales la alta consejera presidencial Sandra Ortiz entregó 3.000 millones de pesos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo al presidente del Senado, Iván Name, y otro tanto al presidente de la Cámara. La escandalosa información es más del mismo brebaje de podredumbre con el que se ha dirigido el Estado colombiano desde su concepción. No deberíamos sorprendernos, pero que ocurra en el gobierno del cambio se siente particularmente triste. Petro prometió el cambio para alcanzar la justicia social, el reconocimiento de los desposeídos, casi la reformulación del paradigma sobre la administración pública en Colombia. Su promesa de utopía comprende la reescritura del Estado colombiano, incluso literalmente al insistir en la convocatoria que jura que ya comenzó del poder constituyente para hacer una nueva constitución. El problema es que Petro nunca comprendió que el verdadero cambio que hubiese sido novedoso y el que pide a gritos la sociedad colombiana era haber llegado al poder y en especial ejercerlo por fuera de la corruptela inmunda a la que nos tienen acostumbrados. El presidente pensó que la pureza o belleza de su mensaje justificaba cualquier forma para embutírselo a su manoseado pueblo. El supuesto contenido sobre las formas, los medios espurios para alcanzar su fin ilusorio y mentiroso. Por eso llegó al poder rodeado de corruptos y los esparció sobre todo tipo de cargos tras ponerse la banda presidencial. Las revelaciones de Coronel son otra demostración más de que este es un gobierno corrupto, clientelista e igual de oscuro a todos los demás. La transformación no llegó ni llegará porque se han dedicado a justificar sus relaciones y nombramientos con la política de siempre, como si ello les permitiera alcanzar esa utopía que les pintaron a los votantes. Ellos, los que gobiernan ahora, son la política de siempre. Uno de los factores que más incide en la pobreza, desigualdad y violencia en Colombia es la corrupción por la cual se desvían los recursos y se emproblema la aplicación y cumplimiento de las políticas públicas. No es un tema de forma, señor presidente. Ese desvío es el contenido. Ese proceder es en lo que reside el cambio más necesario y que a usted ya le quedó grande. De nada importa el acierto de las promesas, leyes o planes de ejecución si su cumplimiento está en manos de los garosos de siempre a los que Petro entregó el Estado y a quien les ha permitido la robadera estructural que ahora se gesta una vez más desde el Ejecutivo. Hacia el final de su comentada perorata, Petro sentenció cuál es el contenido, que el pueblo sepa que hemos llegado a un punto, un nudo gordiano, y que es necesario su intervención para que el pueblo y el país cambien. Claro que lo sabemos, presidente. El nudo gordiano no es la cantidad de charlatanería improvisada que escupe todos los días para prometer todo lo que no va a hacer, sino sacar y castigar a la mafia que gobierna a Colombia y que no tiene color político. Los verdes, rojos, azules, todos. Eso es lo más decepcionante del gobierno del cambio, que se ejerce como cualquier otro de los que se hacen elegir para repartirse las arcas del Estado entre amigos y mafiosos. No son casos aislados ni funcionarios desviados. La evidencia que se acumula no puede entenderse por fuera del copamiento y abuso estructural y sistemático de lo público que conocemos a la perfección. Casi que la improvisación y mediocridad en el ejercicio del poder serían pasables si no estuvieran dedicados a llenarse los bolsillos con nuestra plata. Petro lo sabe y se hace el de la vista gorda en franca complicidad con la numerosa cantidad de ladrones a quien les abrió las puertas de la función pública. La pantomima del cambio para hacerlo de siempre, apoderarse del botín. Esa es la columna.
Tremenda columna, Anita. Pues es que sí es verdad y bueno, sacó a dos miembros de su equipo de Palacio, pues, ¿no? Al secretario de Transparencia, que además eso es muy de Circombia, que el encargado de la corrupción termine enredado en un tema de corrupción, y también a Sandra Ortiz, que es la consejera La para las consejera. regiones, ¿no? Sí. Sí, muy Ahora, locombiano está muy todo. bien sacar a los corruptos, pero la otra es no nombrarlos. Esa puede ser otra que es más o menos lo que tú planteas, ¿no? Pues porque yo creo que todo el mundo más o menos sabía y olfateaba de dónde provenía Olmedo López, de quién era Cuota, quiénes lo rodeaban y demás. Me parece Mm, que... Es más, este hombre que ha hablado, Snyder Pinilla, él hizo campaña abiertamente con Aguilar, con los Aguilar. Hay fotos y mm. todo eso, entonces sorprende que se sorprenda ahora el presidente, después de haber se rodeado de todos estos personajes. No Tú pa- solamente hizo campaña con los Aguilar, sino que siendo alcalde de Sabana de Torres en Santander, cosa que estaba publicada antes de que lo nombraran ahí, de que lo nombrara Olmedo López, eh, apareció como dueño de un predio público del municipio, que primero estuvo en manos de su papá, se lo entregó el municipio al papá del alcalde y luego pasó el predio a ser del alcalde Snyder. ¿Qué tal? En general, pues no era una persona recomendable para nombrarlo en nada, como si es recomendable para hablar de la corruptela. Me escriben algunas personas en redes sociales y dicen, ¿usted por qué habla con ese tipo si es un corrupto? Justamente por eso, porque es que la información sobre una organización criminal no la consigue uno hablando con las clarisas. No tiene que buscarla justamente con las personas que están involucradas en eso. Dani, yo Entonces, anticipándome un poquito a tu columna, pues, y a la coletilla de tu columna, sé que se vienen más implicados, ¿no? Que hay como 15 congresistas, según informas tú mismo ahí en esa columna, y que también hay algunos ministros que están por salir al baile. Pero hay algo que a mí me llama la atención, y yo no sé tú qué opinas o qué sabes más bien de eso, y es la predicción que hizo Daisuris Vázquez hace algunos meses en su cuenta de Twitter, diciendo, ojo con la UNRD, ¿cómo es que? Pues la unidad de URGT. esa vaina, porque todo se sabe, como vinculando de alguna manera a Nicolás Petro, o el caso de Nicolás Petro, con esa entidad, como si él tuviera ahí cuotas o algo así. ¿Tú qué sabes de eso? Y evidentemente hay varios funcionarios cercanos a Nicolás Petro que han sido nombrados en esa entidad. Una entidad que además se presta para los manejos corruptos desde su origen. Como es una unidad justamente para atender emergencias y riesgos, pues tiene un proceso de contratación abreviada y unos procesos de control sobre sus gastos también un poco acelerados, porque pues si hay un terremoto, si hay un incendio forestal, si hay una inundación, lo que se requiere es actuar pronto. Pero Claro. a la luz de esa celeridad en la contratación, pues también han existido unos robos que no arrancaron ciertamente con este gobierno, que vienen de atrás y que esa unidad ha sido fuertemente cuestionada en el pasado, pero donde pues como dice el refrán, donde hay ratones no pongáis queso. Ahí pusieron justamente unas personas como Olmedo López que no tendría por qué tener ese tipo de encargos, y Olmedo a su vez trajo su propia cuadrilla, y muchas de las cosas que están pasando son apenas una muestra de todo lo que pasó. Por ejemplo, hay enormes desfalcos gota a gota con la contratación de maquinaria amarilla. Estos bulldozers que van a los municipios que a remover el derrumbe, todo, me dicen que prácticamente no hay ningún contrato que haya pasado por la unidad que no haya recibido su vacuna, que iba a funcionarios y a congresistas.